Buenas noches, amables televidentes de 3030. Muchas gracias por su amable y gentil sintonía para este domingo. Nos acompaña aquí en el estudio. Es un gusto que esté con nosotros. Hoy es el candidato presidencial del Partido Liberal, don Luis Zelaya. Ingeniero, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Edgardo. Buenas noches y disculpen ahí que mi voz anda un poco afectada por el día de hoy. Sin duda alguna. Hoy se ha realizado la convención del Partido Liberal y cosas sumamente interesantísimas han ocurrido ahí. Sobre todo que se originan y son motivo de análisis, de reflexión, de explicación de parte del candidato presidencial, don Luis Zelaya, en relación a su discurso, que fue la parte culminante, por supuesto, de la asamblea, de la convención hoy del Partido Liberal, donde se han tomado importantes decisiones. Se ha juramentado el Consejo Central Ejecutivo, la nueva autoridad del Partido Liberal, y, por supuesto, el tema de la alianza opositora. Ingeniero, vamos a tener oportunidad, usted va a tener la oportunidad, tenemos un programa de 1 hora, para hablar de lo que sin duda alguna es este evento tan entusiasta, de tanto fervor político del Partido Liberal. Pero quisiera iniciar el programa con un par de cositas que me parecen interesantes, novedosas, noticiosas además. La primera de ellas es una declaración que usted dio de casi 50 segundos, en la que... Lo midieron. Sí, no, por supuesto. Esto es aquí, yo no lo medí, pero bueno, está bien. Esto aquí así es, ingeniero. Vamos a comenzar con una declaración que dura casi 50 segundos, 45 segundos, donde usted pide perdón por los acontecimientos ocurridos en junio de 2009. Golpe de Estado. Vamos a escucharlo a continuación. Escúchenme. Aquellos liberales que se sintieron agravados por el golpe de Estado del 2009, les pido perdón. Yo, candidato del Partido Liberal y presidente del Central Ejecutivo, les pido perdón. Regresen a casa. Esta es su casa, de donde nunca debieron haber salido. ¿Por qué pidió perdón? Creo que el liberalismo ha resentido el golpe de Estado del 2009 y algunos que se sintieron agraviados, me disculpan, no dije la palabra correcta, quizás el nervio en el que estaba en el momento, necesitaban, y yo lo viví cuando fui por todo Honduras durante la campaña. Muchos liberales que se habían ido del partido me decían que nunca una autoridad del partido había pedido perdón a los liberales que se habían sentido agraviados y que eso los tenía molestos y resentidos. Y que era importante que lo hiciera para la unidad del partido. Y lo que siempre dije yo era que iba a hacer todo lo que estuviese en mis manos para unir al partido. Porque es innegable que del 2009 hacia acá el Partido Liberal no es lo mismo. Se separó de sus principios doctrinarios, perdió un poco su identidad ideológica. Y le ha pasado factura al partido. Pero hay que tener claro de que cuando hay un pleito se necesitan dos. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad. No es de uno, son de 2 o 3 o 4. Pero no podemos juzgar al partido por las acciones de 1 o 2 o 3 de sus líderes. Y ojo, que quede claro, yo no juzgo ni critico a los líderes del partido que tuvieron que ver en los acontecimientos del 2009. Tendría yo que adentrarme y saber cuáles eran las circunstancias, cuál era el contexto, el detalle, lo desconozco. Yo estaba en la universidad formando jóvenes, pero viví como hondureño, como liberal, los efectos posteriores al 2009. El liberalismo necesita darle vuelta a la página, necesita reconciliarse consigo mismo. Y yo no tengo empacho en pedir perdón. Aun y cuando dicen que soy arrogante, que soy soberbio, no, la mayor muestra de amor es perdón. Y yo amo a mi partido,
amo a mi país. Y si es necesario pedirle perdón a todos los liberales, que eso es lo que les detiene para regresar a su partido, para abrazar sus principios de nuevo, les pido perdón. ¿Cree que regresen? Creo que sí. Honduras es de pensamiento liberal. Honduras es solidaria. Tú vas tierra adentro y nadie te niega un plato de comida. Aun y cuando las condiciones son difíciles. Nadie. La gente es solidaria. La gente piensa por el bien de los demás. Honduras es solidaria. Ahí entonces abraza un principio de liberalismo, que es el bienestar de las mayorías, no el bienestar de una persona. Y aquellos que se pumpunean el pecho, diciendo que en el 2009 fueron víctimas, pues deben reflexionar. ¿Qué los llevó o qué llevó a los otros? Reitero, en cualquier pleito se necesitan al menos dos. Y otros que se lavan la mano, como Poncio Pilatos, que es el Partido Nacional, encabezado por el presidente de la República. Se lavan la mano diciendo yo no fui parte de eso y ellos fueron los más beneficiados. Y desde ahí han mantenido una estrategia para tener dividido al Partido Liberal y luego a los demás partidos de oposición. Reflexionemos. Eso es lo que quieren de allá, tenernos divididos en odio, en enojo, y ya no es tiempo. El país necesita que nos unamos, el país necesita que nos reconciliemos, y ahí creo yo que parte ese sentimiento de los 50 segundos que me diste, ¿no? Bueno, los 50 segundos que usted de esa frase, muy bien, de esa oración, de esa reflexión, de esa solicitud de perdón. Llamado, es un llamado a la unidad del lado de nuestro, como partido, ahora yo como máxima autoridad del partido. Si esa gente regresa, ¿hay más posibilidades de triunfo del Partido Liberal en las elecciones de 26 de noviembre? Totalmente. Si nos uniéramos el Partido Liberal en su origen, después de lo que denominamos el pecado original, somos mayoritarios. Mide los votos que obtuvo Libre en las elecciones pasadas, más los votos que tuvo el Partido Liberal. Quítale, y hablo de números y espero que no se ofendan en eso, a Libre un sector radical de izquierda que ciertamente está y es válido, ¿no? Todavía ahí es mayoritario que el Partido Nacional. Claro que sí. Si se une Libre, de los que fueron liberales, con un pensamiento liberal, no de izquierda radical, más el Partido Liberal, ganamos las elecciones de noviembre. ¿Esa es la mejor opción que la alianza opositora? Es una opción. Son dos caminos difíciles, porque ciertamente el partido de gobierno tiene control, ¿no? Tiene control de las instituciones, tiene recursos casi ilimitados, tiene el abuso del poder de hacer proselitismo con el presupuesto, ¿okay? Entonces obviamente hay una desventaja, ¿no? Tiene el hecho de mostrar su nerviosismo, el partido de gobierno, al tener que aliarse con otros partidos pequeños para tener control de las mesas, de las credenciales. Tiene temor al tener una clara injerencia en los partidos de oposición, en el caso del PAC. Entonces obviamente saben ellos, ¿no?, de que si el Partido Liberal se une desde sus orígenes, aquellos que hoy están en Libre, pero que saben y tienen un pensamiento liberal, que hay una opción de triunfo. Con o sin alianza, el Partido Liberal tiene una opción clara de ganar las próximas elecciones. ¿Qué dijo el expresidente Manuel Zelaya Rosales luego de escuchar este llamado y este perdón de hoy del candidato presidencial y presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya? Dijo: noble y justo Luis Zelaya, como máximo líder liberal,
pide perdón por el golpe de Estado 2009 y nos reivindica ante la historia. Es un acto histórico y noble de parte de Luis Zelaya, líder del Partido Liberal, que me sacó a bala con infamia e injuria. Hoy nos pida perdón y nos reivindique ante el pueblo y la historia. No fue el Partido Liberal el que lo sacó a balas, fueron las Fuerzas Armadas, ¿no? Si es que fue así, un órgano del Estado. Y quienes votaron... Perdón, usted le está aclarando de que no fue el Partido... No fue el Partido Liberal, fue un órgano, fueron las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas fue por una orden que venía del Congreso Nacional, donde todos votaron, donde votó el presidente actual, Juan Orlando Hernández. Ese es el tema. Fíjate que a ti y a mí nos gusta mucho el fútbol. Y aquí, ¿no? Y coincidimos en el estadio, somos compañeros, vecinos de palco, llamémosle, ¿no? Y en el fútbol somos bien dados a culpar a los jugadores cuando fallan un penal, cuando el portero se equivoca y por eso se pierde nuestro equipo. Cuando alguien comete un error, una falla, ¿okay? Señalamos al jugador, pero jamás dejamos de ser del equipo. Ahí estamos, perdamos o ganamos, ahí estamos, somos fieles al equipo. Y con un partido político no actuamos de la misma forma. Señalamos al partido, no a aquel que cometió un error, y que errar es de humanos. Ese es el sentido. Señalar al Partido Liberal únicamente por los errores del 2009, creo que es injusto también. En una declaración que dura 48 segundos, usted habló sobre la alianza opositora, y esto fue lo que dijo durante su discurso en la convención del Partido Liberal. Hoy, su candidato presidencial, Luis Zelaya. No lo he visto el discurso, hasta ahorita estoy viendo así los extractos que me vas pasando. Veámoslo. Quiero decirle a todos los sectores de Honduras que he recibido un mandato de la convención del Partido Liberal. Podemos negociar con la alianza siempre y cuando el Partido Liberal la lidere. Estoy dispuesto a liderar la alianza por Honduras. Vamos a triunfar por un mejor país. Votemos por Luis. ¡Unámonos! ¡Unámonos por una mejor Honduras! Y este es el acuerdo que emitió la convención. La convención, Sí. El órgano máximo, la autoridad máxima del partido. Primero, delegar la atribución de esta convención de aprobar alianzas con otros partidos políticos, prevista en el numeral 6 del artículo 23 de los estatutos del Partido Liberal. En el Consejo, se delega en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, presidido por el candidato oficial a la presidencia de la República, ciudadano Luis Orlando Zelaya Medrano, respecto a las elecciones generales del 26 de noviembre del presente año. Segundo, que el mandato de esta convención establece que en caso de alianza, el candidato a la presidencia de la República de la misma será el ciudadano Luis Orlando Zelaya Medrano. Tercero, el presente acuerdo se fundamenta en el artículo 65 del Reglamento General de los Estatutos del Partido Liberal, dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 6 días del mes de mayo de 2017. El párrafo segundo, que el mandato de esta convención establece que en caso de alianza, el candidato a la presidencia de la República de la misma sea el ciudadano Luis Orlando Zelaya Medrano. Está claro, es un mandato. Algunos colegas tuyos me estaban preguntando todavía hoy que si yo podía ceder. No, yo solo voy a cumplir el mandato que me da la convención. Yo no soy un líder mesiánico, Edgardo, ni pretendo serlo, ni en el partido, mucho menos en el país. Yo no quiero que a futuro a mí se me recuerde como, entre comillas, dueño del partido. No,
ese no es el liberalismo. Esa es la esencia más bien y la gran diferencia que tenemos con otros partidos políticos. Otros partidos políticos, su líder máximo dice, violemos la Constitución, y todos los demás vienen y la violan, sin cuestionar, sin deliberar. Cuando hace 7 años la defendían vehementemente. Pero ese es el partido, esa es su cultura, esa es su tradición. Otros partidos que dicen, yo soy el partido y yo quiero alianza y todo. Bueno, si él quiere, todos lo hacemos. En el Partido Liberal no es así. Hay 299 convencionales. Y vale tanto la opinión del convencional de Arizona, Atlántida, de la entrada a Copán, el de Orica, Francisco Morazán, como el de Tegucigalpa que representé yo. Esa es la esencia y riqueza del liberalismo. Y los convencionales ahí representados en los 298 municipios establecieron ese mandato. Me dan a mí la responsabilidad, como presidente del Central Ejecutivo, a entrar en negociaciones para una alianza de oposición con otros partidos, siempre y cuando la fórmula presidencial sea encabezada por el candidato del Partido Liberal, que en su caso es su servidor. Es un mandato. Entonces, obviamente, yo estoy abierto al diálogo. Podemos hablar con la alianza de oposición para iniciar un proceso de negociación, siempre y cuando se acepte la condición que establece la convención. Y me preguntaban también, ¿y si de la alianza no aceptan esa condición? Pues es válido, ellos están en su derecho de no aceptar, ¿no? Y es bien, está bien, este es el proceso natural de diálogo que se da en la política, ¿no? ¿Y si en efecto no aceptan? Vamos como nuestra candidatura a la presidencia de la República. Reitero, para el Partido Liberal, con o sin alianza, tiene una opción real de triunfo en las próximas elecciones de noviembre. Veamos y escuchemos cómo reaccionaron los líderes de estos partidos, de la alianza, sobre todo el Partido Libre y el Partido PAC, ante este anuncio que usted hizo, que es el mandato del Consejo Central de la Convención, del Partido Liberal. Escuchemos primero al ingeniero Salvador Narrala, líder del Partido Anticorrupción, quien se supone en las últimas semanas y meses es la persona que estaría liderando esta alianza como el candidato presidencial de la alianza hasta el momento. Las condiciones en la alianza son muy claras. El que se metía a la alianza, PAC, Libre, Pinu, lo primero que tenía que hacer era deponer su candidatura presidencial. Eso lo hice yo, eso lo hizo Xiomara, eso lo hizo Guillermo Valle. Si Luis y el Partido Liberal quieren venir a la alianza, lo primero que hay que hacer es deponer su candidatura. Pero con esta que han acordado ayer, claramente ellos dicen no a la alianza. Ellos van a ir solos. Las otras condiciones de la alianza son: Mel Zelaya no puede ser presidente porque ya lo fue y sería violentar la Constitución como la está violentando el actual presidente de la República. Y la otra condición es que el primer mandato de quien ejerza la presidencia el 27 de enero de 2018 será pedir la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, CICI. La oposición en Honduras somos 3 partidos: el Partido Libre, el Partido PAC y el Partido Pinu. El Partido Liberal demostró con su decisión como presidente del Tribunal Electoral, faltando a la ley y desestimando incluso el diario oficial La Gaceta, que es el diario de las leyes. Si no es... ¿Quién es el presidente del Tribunal Electoral? Uno del Partido Liberal. ¿Quién fue el que decidió entregarle el Congreso al Partido Nacional? Otro liberal. ¿Quién le entregó la Corte Suprema de Justicia a los nacionalistas? Los liberales. Los liberales y los nacionalistas son lo mismo. Si no es Luis Zelaya, ¿quién sería el candidato de la oposición? Puede ser Xiomara Castro, puede ser Salvador Narrala o Guillermo Valle. Es una estrategia que no podemos develar, pero el 21 de mayo tenemos una convención de los 3 partidos en Nacional de Ingenieros Coliseum, y ahí probablemente se va a decir quién va a ser el candidato o la candidata, pero yo te garantizo que esta alianza tiene más de 3 millones de personas, porque el Partido Liberal, si va solo a las elecciones, prácticamente toda su base... ¿No necesitan del Partido Liberal a la alianza? No es que no la necesitamos, por supuesto que la necesitamos, vamos a perder 300.000 votos, pero teniendo 3 millones de votos para competir contra los 600.000 que tiene el Partido Nacional, yo no le veo realmente mayor problema. El oficialismo
está constituido por el Partido Nacional y por el Partido Liberal. Te lo digo, mira, yo esto no lo sabía en el 2013, ya llevaba 2 años en política, no lo sabía. Hay un montón de cosas que he aprendido y que me he dado cuenta cómo se utilizan los medios de comunicación para instalar en la mente, por ejemplo, que el Partido Liberal tiene 700.000 votantes porque participaron en las internas. Nada que ver si esos datos fueron inflados. El Partido Nacional saca que 1.300.000 votos, nada que ver si lo más que sacó fueron 400.000 reales. O sea, se le miente a la gente instalando en su mente cosas que no son ciertas. Esa es la labor mediática de la cual hablaba Noam Chomsky. Bueno, así está el primer recibimiento al anuncio suyo. Sí, es válido, es la opinión de Salvador y la respeto. Y como te digo, o sea, la alianza y sus líderes están en la disposición de aceptar o no lo que el mandato estableció y es válido. Lo que debe entender el pueblo hondureño es que Luis Zelaya trae otra forma de pensar, porque yo me rijo por otros códigos de conducta, por otra formación, por otros principios y convicciones. Me aconsejaron, llamémosle, nos aconsejaron hacer la proclama sin que se dijese que la condición de los convencionales fuese esa, pero que siempre se podía dar. Pero los convencionales lo establecieron. Entonces nosotros vamos con las cartas sobre la mesa. ¿De verdad crees? Deberíamos de creer a Salvador Nasralla que Guillermo Valle puede ser el candidato de la alianza. ¿De verdad? Nosotros no. Nosotros vamos con nuestras cartas. Estas son. Y del otro lado puedes decir sí o no. Pero no jugar a eso típico, ¿no? De que no lo quiero, pero es lo que más quiero. Aquel que dice que es lo que menos quiere, en realidad es lo que más anhela y quiere y se obsesiona. Esa es la realidad. Nosotros como partido lo pusimos sobre la mesa. Fue lo que los convencionales establecieron. Y está bien, del otro lado, aceptar o no aceptar. Ese es el proceso de negociación. Pero que nos venga a decir, Salvador, y quien sea, de que para la alianza puede ser Guillermo Valle, es mentira. Es mentira. Es mentira y es la realidad. Y no tengo nada contra Guillermo Valle, de ninguna manera. Mis respetos para él como presidente del Pino. Pero no se está diciendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién va a ser el candidato? Ya es algo hablado en la alianza. Entonces, no decirlo. ¿Cuál es la información que tiene usted del candidato de la alianza? Salvador Nasralla. No decirlo, y es válido, está bien. O sea, si es de la condición que está y goza de la simpatía en la alianza, bienvenido sea, esa es. Pero no es el pensar de los convencionales, y eso no debe molestar. Son dos opiniones separadas. Y ojo, dentro de los convencionales del partido, habían convencionales que no querían una alianza, de ninguna manera. Que adversaban la palabra, la simple palabra alianza, y no la querían de ninguna manera. Pero reitero, esa es la riqueza del partido. O sea que este mandato, esta decisión de la alianza fue por mayoría y no por unanimidad. Fue por unanimidad al final. Fue un consenso global, fue por unanimidad la resolución. Pero había convencionales que pensaban que no debía darse la alianza. O sea, es la riqueza del partido. Por eso te digo, o sea, son estilos diferentes, son liderazgos diferentes, pero respetables ambos, ¿no? Y más bien aprovecho aquí para solidarizarme con Nasralla, porque ciertamente no repruebo más bien la actitud que tiene el gobierno de la República teniendo injerencia en la oposición. Para mí el PAC debió haber participado con Salvador Nasralla porque él es el líder indiscutible
del partido, ¿no? Nadie. ¿Quién puede negar eso? ¿Quién puede negar que el PAC es Salvador Nasralla? Nadie, ¿no? Obviamente hay que respetar la ley, ¿no? Y los tiempos, ¿no? Pero sí, para mí es lamentable que el PAC pierda a su líder máximo, que es Salvador Nasralla, ¿no? ¿Y el representante del Partido Liberal en el Tribunal Supremo Electoral se ha prestado para eso? No, no creo, son 3 representantes y son 2 votos contra 1. Se alega de que hay una alianza entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, según las declaraciones mismas de Salvador. No, con Luis Zelaya no, de ninguna manera. Pero son 2 votos contra 1. ¿Cómo se inscribió el presidente de la República? Ilegalmente, con el voto en contra del Partido Liberal y 2 votos a favor, el representante de la Democracia Cristiana y el representante del Partido Nacional. Y aquí es lo mismo. Pero hay una estrategia clara para culpar al Partido Liberal. ¿Cómo se aprobaron las candidaturas por consenso? ¿Qué es lo que le da la oportunidad hoy a Salvador Nasralla de poder ser candidato de la alianza? ¿Por qué? Fue en octubre. Fue una negociación entre el Partido Nacional y Libre, porque a ambos les convenían las candidaturas por consenso, no al Partido Liberal. Producto de esa negociación entre Libre y el Partido Nacional es que hoy Salvador Nasralla puede ser candidato de la alianza. ¿Cómo tiene hoy un magistrado en el Tribunal Superior de Cuentas? Partido Libre, producto de esa misma negociación. Pero claro, como manejamos mediáticamente y en las redes son bastante activos porque están bien estructurados, tienen grupos de respuesta, o sea, son bien beligerantes, ¿no? Me atacan bastante en redes. Pero con una facilidad pasmosa, obvian sus responsabilidades, esconden su realidad y la manifiestan únicamente en el Partido Liberal, cuando no es así. Hoy Salvador podría ser el candidato de la alianza, producto de una negociación entre el Partido Nacional y el Partido Libre en octubre, con una moción que presentó un diputado del PAC. Yo podría pensar entonces maquiavélicamente y decir que todo esto del PAC y ese incumplimiento de la ley por parte de los quienes manejaban el PAC era para llegar a esto y que se pudiera entonces generar esta candidatura de Salvador Nasralla en la alianza. Pero no lo pienso así. Ese es el tema. Yo traigo otros paradigmas, menos políticos quizás, ¿no? Yo traigo el tema de que digamos la verdad, pongamos nuestras intenciones sobre la mesa, ¿no? Y ya usted me imagino que tiene información de todo lo que se ha dicho en las redes sociales después del anuncio suyo sí, no, de la alianza, pero sí, siempre y cuando el candidato del Partido Liberal sea quien lidere esa alianza. Sí, no, ya usted sabe la reacción y los ataques que ha habido no, al respecto, bastante, pero no voy a perder el tiempo, o no tengo el tiempo, perdón, para decirlo bien, no tengo el tiempo para mostrar todo lo que se ha dicho, pero se han dicho cosas fuertes en contra de esa posición. Sí, insultos y todo. Sí, entonces, finalmente, ingeniero, para tener las cartas sobre la mesa y hablar claro y pelado, al final esto se va a decidir entre Juan Orlando Hernández, Luis Zelaya y el candidato de la alianza. Así es, muy probable por dado la actitud que manifiesta el mismo Salvador Nasralla. Y gente libre que usted y yo hemos leído hoy en las redes sociales. Sí, igual. Y fíjate que vuelvo al tema, desde antes me insultaban de PAC y de Libre, fuerte, con insultos fuertes, y luego tanto Salvador como el presidente Zelaya me decían, lo invitamos a Luis Zelaya a la alianza, venga y súmase, ¿no? Entonces, o es como muchos políticos, ¿no? O es como el presidente, que hagamos una campaña de altura y tienen bajo perros de garra, ¿no? Que te están atacando y todo, inventando mentiras. Entonces tú dices, bueno, así es la política. No es mi código de conducta, yo no trabajo así, no pienso así, soy en otros paradigmas, pero parte de esta lucha es adecentar la política en Honduras, ¿no?
y dice, la alianza tiene 3 millones de votos y el Partido Liberal 300.000, porque los tales 700.000 son inflados. Sí, no. Fíjate que el Partido Liberal fue el partido que tuvo un proceso realmente competitivo. Fuimos el único partido. Entonces había un autocontrol, por así decirlo. O sea, ni yo iba a permitir que los otros 4 movimientos inflaran, ni los otros 4 iban a permitir que yo lo hiciera. Entonces había un autocontrol. Pero en las internas que se hicieron el 9 de abril, las que desconoce el tribunal, ¿no? Porque no estaban en las fechas que el mismo PAC había determinado, entiendo yo, creo que fueron 16.000, algo así, ¿no? Y no había control, o sea, no había... vimos también en Libre y en el Partido Nacional, en redes sociales, videos, donde yo siempre lo dije, de oficio el Ministerio Público debía actuar porque era un delito electoral, cómo sellaban y cómo maquila, no iban poniendo los votos. Claro, el Ministerio Público nunca va a hacer nada, pues, porque sabemos que hay una injerencia, ¿no?, del partido de gobierno en las instituciones, y eso es lo que ha generado esta debilidad institucional, que es el principio básico sobre el cual yo baso mi propuesta, ¿no?, de que ningún modelo de desarrollo va a funcionar si no tenemos una institucionalidad sólida. Y ahí el problema. Bajo esa premisa, o sea, difícilmente podríamos pensar que otros partidos no inflaron y que nosotros sí, o sea, de ninguna manera. Vamos a un corte comercial en el programa. En un momento continuamos. El ingeniero Luis Zelaya es el candidato presidencial del Partido Liberal, nuestro invitado esta noche aquí en 3030. Otro segmento de su discurso durante la convención de hoy, ingeniero, que dura 32 segundos, es una referencia, creo que es la segunda que hace, sobre el tema de los cachiros, porque la primera fue cuando usted ganó la elección interna del Partido Liberal. Correcto, Esta es la segunda vez que hace referencia a los cachiros. Escuchemos qué fue lo que dijo hoy en la convención el ingeniero Luis Zelaya. Yo no tengo miedo, critíquenme lo que quieran, yo no tengo ningún pasado oscuro que ocultar. A mí ningún cachiro va a mencionar mi nombre. Y el único valle que conozco es a José Cecilio del Valle. ¿Por qué esta segunda referencia a los cachiros? Porque me tiene indignado, molesto, el daño irreversible casi que le han hecho a la imagen del país. ¿Tú te acuerdas cómo se estigmatizaba a los colombianos hace 25 años más o menos? Donde yo recuerdo en aeropuertos de otros países estábamos y los sacaban de la fila a los que tenían pasaporte colombiano, los revisaban de forma diferente. Aquellos que eran empresarios o comerciantes colombianos creían que eran narcotraficantes y eran luchadores. Y lo que han hecho con la imagen del país al utilizar el Estado para lavar dinero, ligándose con narcotraficantes confesos, obviamente lesiona la imagen del país, que va a afectar a tus hijos, a mis hijos, que afecta la inversión, que nos hace ver como un país, como un narcoestado, y me indigna. El hecho de que en una corte federal de Estados Unidos se esté ventilando un juicio donde los criminales confesos son hondureños, delitos cometidos en territorio hondureño, víctimas hondureñas, pero jueces y fiscales norteamericanos, cuando aquí no tenían, y voy a ser sarcástico, ¿no?, ni una esquela. Obviamente eso manifiesta la debilidad institucional y nuestros operadores de justicia. Ese es el verdadero problema. Ahí entonces mi indignación al respecto. Luego por ahí la primera vez, como tú bien dices,
el domingo que acepté los resultados, en mi discurso de aceptación, lo mencioné por primera vez. Y a partir del lunes empezó un periodista a atacarme en función de que tenía pruebas de que Luis Zelaya, a raíz de lo que yo había dicho, no tengo nada. Prueben lo que quieran, todos. Yo pongo mi hoja de vida. Ahí está. Le han hecho un daño enorme a la imagen del país. Si se vanaglorían de todo lo que han hecho con esto de imagen de país que se creó, muy bueno por cierto, lo arruinaron con esto. Lo arruinaron. Porque utilizar al Estado para lavar dinero es inaceptable. Pasaron el límite de la decencia. Pasaron el límite que todo hondureño puede permitir en proteger su país. Utilizar instituciones del Estado para que una banda de criminales lave dinero, vamos, eso es no tener el más mínimo respeto por la ley, el más mínimo amor al país. Está fuera de toda decencia y me indigna, sinceramente me indigna. Vamos a un corte comercial. Dos cosas cuando regresemos. Hizo referencia a la Constitución de la República y también por qué no estuvo Gabriela Núñez en la convención. Ya regresamos. Hizo referencia a don Luis Zelaya, candidato presidencial del Partido Liberal, a la Constitución de la República en un aparte de su discurso de 34 segundos. Recuperemos el país, recuperemos sus leyes. Y les pido a todos aquí que sigan siendo liberales beligerantes. Que si yo algún día, estando en el poder, me atreva a pedirles que viole la Constitución, no me sigan, porque eso no es de liberales. ¿Y esa referencia, ingeniero? Es clara, porque los liberales somos beligerantes, como lo digo ahí, y no obedecemos a líderes mesiánicos. Parte de eso es producto del 2009. Y como dicen a veces, ¿no?, que el poder ciega o ennublece, ¿no? Y yo lo digo aquí, lo dije en la convención, lo digo aquí públicamente en tu programa. Si yo estando en el poder me atreviese a pedirle a los liberales que violen la Constitución, no lo hagan, no lo sigan. Y a mí sí me pueden grabar, no hay problema. A otros lo graban diciendo algo y dicen, no importa, ¿no? A mí sí grábenme y díganmelo. No, eso no es de liberales, eso no es de liberales, violar la Constitución. Ni aquel que lo pida, y si lo ha pedido en su momento, pues obviamente tiene que reflexionar, y ni aquellos que puedan seguir violar la Constitución. No, eso no está dentro del liberalismo, es el respeto a sus leyes. Ese es el principal problema del país, el irrespeto. Y quien irrespeta la Constitución, siendo el que debe dar el ejemplo, pues desde ahí desquebraja toda la institucionalidad del país. La vez pasada me decían, pero bueno, ¿cómo un presidente puede? Bueno, desde que un presidente llama por teléfono a otro poder del Estado, ahí ya se quebró la institucionalidad. Ese es el problema. Ese es el problema de raíz del país, que tenemos que restablecerlo, que la ley se respete y que haya una absoluta y total independencia de los poderes del Estado. Siempre he querido hacerle esta pregunta y no había tenido la oportunidad de hacerlo. Ahora que hace referencia y reflexiona sobre el tema de la institucionalidad del país y cómo se ha quebrantado, ¿cómo valora, cómo define, cómo ve usted que ha sido el comportamiento, la posición de las iglesias católica y evangélica sobre ese tema? Permisibles. Tanto la católica, la iglesia en general, y yo soy católico. Dicen que soy del Opus Dei, tampoco, no soy del Opus Dei, pero permisible. Porque lo que fue malo en el 2009 sigue siendo malo ahora.
Y lo que se dijo con vehemencia en el 2009 se tuvo que haber dicho con igual vehemencia en el 2016 y lamentablemente no se hizo. ¿Se ha sido consecuente entonces con ese? No se ha sido consecuencia. No ha sido consecuente muchos que en el 2009, Incluyendo las iglesias. incluyendo a las iglesias, incluyendo a diputados, incluyendo a constitucionalistas, admirados por muchos jóvenes, maestros de generaciones en derecho constitucional, a quienes yo particularmente respeto, tenían una posición y en el 2017 era otra, en 2016, perdón, era otra. Eso no es coherencia. Eso no es coherencia. Si algo adolece la política en Honduras es de coherencia. ¿Y cómo se explica esa permisividad de las iglesias ante esta situación? Habrá que preguntárselo a ellos, ¿no? ¿Por qué en aquel momento sí hubo vehemencia en decir que no era correcto lo que se estaba haciendo y en el 2016 hubo permisividad? Esa es la realidad. Pero no soy yo quien para contestar, creo que deben ser las autoridades, ¿no? ¿Puede decirnos por qué no estuvo Gabriela Núñez hoy en la convención del Partido Liberal? Una decisión propia, de última hora, de último momento, pero debo decir que todos los convencionales de Gabriela participaron en la convención, tenemos los registros digitales de las acreditaciones, y lo único que sí te puedo decir, Edgardo, es que, como lo dije minutos atrás, no sé cuántos segundos, 5 minutos 33 segundos atrás, yo tengo otros códigos de conducta, yo traigo otra formación diferente, otra forma de hacer política, entre comillas. Si Luis Zelaya tiene un acuerdo, Luis Zelaya lo cumple. Jamás Luis Zelaya, aunque sea de palabra, va a incumplir un acuerdo unilateralmente. Jamás. No va dentro de mis códigos de conducta. Cuestionan que en este nuevo Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, como tesorero del Partido Liberal, usted ha nombrado a su hermano. Sí, así es. Permítame un momento. Después de la pausa comercial ok. me contesta, por favor. Perfecto. Ya regresamos. Dentro de la nueva estructura del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, la autoridad del Partido Liberal, como tesorero del Partido Liberal, ahora está su hermano. Sí, así es. ¿Su hermano se llama? Roberto, igual que mi papá, Roberto Zelaya Medrano. Roberto Zelaya Medrano. ¿Por qué está él de tesorero del Partido Liberal? ¿Está como secretario de Finanzas? ¿Cree que lo acusan de nepotismo? No, o sea, fíjate que yo tengo alguna ventaja o desventaja en este momento. No conozco a mucha gente. Cuando entré en esta campaña política, debo reconocer que no conocía a mucha gente. Y lo hice por un tema de confianza con mi hermano. Es mayor que yo, es mi hermano mayor, se llama igual que mi papá. La ley no lo impide. Y igual, ¿no? Cuando estaba Carlos Roberto Reina, que en paz descanse, y estaba Jorge Arturo Reina, o sea, se han dado casos en el pasado. La ley no lo impide, no tiene, reitero, ningún impedimento para hacerlo, y lo hice única y exclusivamente por un tema de confianza. La ley no lo impide, o sea que no es ilegal. No. ¿Pero es moralmente aceptable? Para mí sí, es una persona de confianza que va a estar a cargos de elección popular. No decidí tampoco, tengo un hermano que había sido diputado, y lo digo acá, ningún hermano mío va a ser ministro o algo, lo hablé con mi familia. O sea, ningún hermano, ¿podemos ampliarlo a ningún familiar? A ningún familiar, bueno, ahí sí, no sé si un primo lejano que está allá, no sé. O sea, no, me refiero pero cercano, sí, por claro, supuesto. cercano, no, ese es el sentido, ¿no? Sí. Ningún hermano mío cercano va a ser ministro o algo, va a estar, y lo platiqué con mi familia desde el inicio de este proyecto político. Vamos a un corte comercial. Usted es el nuevo presidente del Partido Liberal, del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. ¿Cuándo convoca a la primera sesión de Central Ejecutivo y cuál será la primera decisión? Ya regresamos. ¿Cuándo va a convocar la primera sesión del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y cuál será la primera decisión?
Mira, obviamente esta semana va a ser de una agenda de medios, ¿no? Asumo que si no es el jueves, viernes, seguro el próximo lunes tendremos la primera por sesión. el lunes 15 más o menos. Sí. Y la primera decisión, algo que salió como resolución y los medios no le han dado cobertura en ese sentido, es una de las resoluciones fue en el aspecto disciplinario de las resoluciones de la convención, y es que cualquier diputado, alcalde, funcionario público que violente la línea partidaria, ya sea de bancada o del central ejecutivo, va a ser tipificado como falta gravísima. Y para una falta gravísima lo que procede según el Código de Disciplina de los estatutos es la expulsión. Entonces, y ahí sin consentimiento. Sin consentimiento. Ya se evita aquel de ir a un tribunal, y cosas, o sea, fue más estricto. Sí. Producto de lo que ya sabemos que ha pasado. Sí, que con unos dicen una cosa, ¿no? otros dicen otra. ¿Sí? Sí. Y esa fue también una decisión unánime de los convencionales. Luego, obviamente, habrá un proceso de transición, ¿no?, entre el central saliente y todo lo que deberá recibirse, y empezar a planificar, porque también hay un mandato de la convención de integrar la comisión especial que va a reformar los estatutos del partido, y que en un periodo no mayor a 6 meses debe tener el estudio, y que ese al menos deba incluir 2 nuevas secretarías, que es la Secretaría de Asuntos Legislativos y la de Asuntos Municipales. Entonces, en esa primera sesión habrá que seguir el mandato de la convención de crear esa comisión especial. En frases de menos de 30 segundos, usted dijo cosas contundentes hoy durante la convención. Le doy esos mismos 30 segundos para que nos dé un mensaje final. Que Honduras necesita un cambio. Yo le digo al pueblo hondureño, unámonos en una alianza, todos los sectores del país, para que empecemos a construir, a planificar ese nuevo país que todos soñamos, que merecemos y que podemos, porque Honduras tiene todo el potencial para ser un país como el que merecemos nuestros hijos y las futuras generaciones. No dejemos que el país se vaya como agua entre las manos, rescatémoslo, porque somos corresponsables, me siento así, de haber dejado que llegara a los límites que ha llegado en este momento. Un saludo a todos los liberales, fue una fiesta cívica, y a toda Honduras, acompáñenos en esta lucha por rescatar al país. Muchas gracias, ingeniero, por haber estado aquí con nosotros. No, al contrario, Edgardo, de verdad fue Éxitos. muy bueno. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.